el juicio contra Edom. ¿Y quién es ese señor?, dirá usted, ¿verdad? Entonces, de eso se trata, que vengamos a la casa del Señor y que acá seamos instruidos, para que el día de mañana, cuando allá afuera alguien nos pregunte, alguien nos diga, nosotros tenemos respuesta porque aprendemos. Yo no quiero que usted venga nada más a cumplir un culto más o a perder su tiempo acá, no. A mí me interesa que cuando usted salga por esa puerta, salga confrontado y con conocimiento de la palabra de Dios. No, la iglesia no es un lugar para entretener a la gente. Es un lugar donde, según Efesios capítulo 4 versículo 11, cada creyente es capacitado y perfeccionado, madurado para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Amén. Bien, quiero toda su atención, quiero que me acompañe al libro de Abdías, capítulo 1, versículos del 1 al 4. Libro del profeta Abdías, capítulo 1, versículos del 1 al 4. Dice la palabra del Señor: visión de Abdías. Jehová el Señor ha dicho así en cuanto a Edom: hemos oído el pregón de Jehová, y mensajero ha salido enviado a las naciones. Levantaos y levantémonos contra este pueblo en batalla. Oiga eso: he aquí pequeño te he hecho entre las naciones, estás abatido en gran manera. La soberbia de tu corazón te ha engañado. Tú que moras en las hendiduras de las peñas, en tu altísima morada, que dices en tu corazón: ¿quién me derribará a tierra? Si te remontares como águila, y aunque entre las estrellas pusieres tu nido, de ahí te derribaré, dice Jehová. Miren, el profeta Abdías dice levántense, levántate. Y luego dice: levantémonos en batalla. Levantémonos en batalla contra este. Entonces, ¿quién es Edom, hermano? Cuando hablamos de Edom, estamos hablando de la descendencia de Esaú. Cuando hablamos de Edom, hablamos de la descendencia de Esaú, que fue el lugar donde se estableció su descendencia. O sea, Edom se llamó el lugar donde la descendencia de Esaú se estableció y vivió. Ahora, Judá es el lugar donde se estableció la descendencia de Jacob, o sea, Israel. Entonces, cuando hablamos de Edom, hablamos de un lugar, pero hay juicio para este lugar. Cuando hablamos de Judá y de Edom, hablamos de los hermanos gemelos Esaú y Jacob, ¿ya? Que desde el vientre de la madre ellos traían una gran rivalidad. Se recordará usted que cuando nace Esaú, del piecito venía agarrado Jacob. Ellos peleaban desde el vientre desde que estaban en el vientre de la madre, y llegaron a una rivalidad tan fuerte que llegaron a ser hasta enemigos de muerte, porque Esaú primero menospreció su primogenitura vendiéndosela a Jacob por un plato de lentejas. Recordará usted que tenía mucha hambre y le dice: dame tu primogenitura y yo te doy un plato de lentejas. Y Esaú dijo: que la primogenitura, la menospreció, ¿sí? Luego Jacob reclamó esta bendición de parte a su padre Isaac, porque ya Esaú se la había vendido por un plato de lentejas. ¿Y cómo lo hizo? Se hizo pasar como su hermano Esaú, ¿verdad? Por consejo de su madre Rebeca le dijo: no, disfrazate como tu hermano Esaú y que te den esta bendición. Y entonces cuando Esaú llegó a recibir la bendición, le dijo: no eres tú mi hijo, pues ya te di la bendición. Y le dice: padre mío, ¿no tienes más para mí? No, le dijo: ya se la di a tu hermano Jacob. Pero aunque estos en su momento, hermanos, arreglaron sus diferencias y tuvieron paz, porque al final de cuentas, después de muchos años, ellos tuvieron paz, hicieron las paces. Su descendencia siguió teniendo una gran rivalidad por siglos, hermano. Y fue tan grande el daño que Edom
le hizo al pueblo de Dios que Dios profetizó destruirlo completamente. Entonces, este libro es bien, hermanos, bien importante, porque nos deja ver qué tan importante es el pueblo de Dios para él. Qué tan importantes son sus hijos. El profeta Abdías es el libro más corto, hermano, del Antiguo Testamento. Y fue este profeta que de una manera muy específica profetizó el juicio contra la descendencia de Esaú que habitó en esta región de Edom. Y tal es que la Biblia lo marca a Edom con Esaú. En Génesis, en el capítulo 6 de Génesis, usted va a encontrar la descendencia de Esaú, ¿verdad? El linaje de Esaú. Y en el versículo 1 dice: estas son las generaciones de Esaú, el cual es Edom. Y el versículo 8 lo confirma, dice: y Esaú habitó en el monte de Seir. Esaú es Edom. Entonces, ¿por qué estoy hablando de eso? Porque necesitamos saber, cuando hablamos de Edom, de qué se trata. Entonces, hablar de Edom es hablar de Esaú, hermano de Jacob. Entonces, el juicio de Dios no es con Esaú. Tenemos que tener bien claro, porque esto va a hablar hoy a nuestra vida. El juicio que Dios tiene no es contra Esaú, sino que es contra la descendencia de él. Ahora, porque él hizo las paces con Jacob, el juicio es contra su descendencia. Hermanos, ahora, ¿por qué es importante que hablemos hoy de esto un momento? Un poco. Hermanos amados, muchos aquí crecieron siendo creyentes, siendo cristianos, yendo a la iglesia, pero sus hijos no. Sus hijos empezaron a venir a la iglesia y luego los vemos que viven una vida como que jamás hubieran conocido de Dios. Y en ese caminar de la vida sin temor de Dios, pueden llegar a acarrear para sus vidas tales maldiciones o a cometer tal cantidad de pecados que pueden venir consecuencias, hermanos, muy fuertes, no para nosotros, sino para nuestra descendencia. Y esto es peligroso. ¿Saben por qué? Cuando sufre la familia, la descendencia, los hijos, los nietos, normalmente el que siempre se ha mantenido fiel a Dios dice: oren por mi hijo, oren por mi nieto, oren por mí, oren por él, oren. Y hermanos, cuando el juicio de Dios está sobre alguien, aunque oremos y lloremos y recontraoremos, no va a pasar nada, porque Dios está emitiendo juicio. Entonces, ¿por qué es importante esto? Porque, hermanos, yo no quiero que mi descendencia tenga que vivir un juicio de Dios. No, yo tengo que estar seguro, porque aunque los hayamos creado en el temor de Dios, cuando ya crecen pueden vivir como mundanos. Pero el espíritu de Edom, hermanos, está en el mundo. Y también cuando el creyente se descuida, puede llegar a actuar como Edom y sufrir las mismas consecuencias. Amén. Entonces, por eso es importante ver esto. Quiero que vayamos a lo primero esta tarde. Edom es caracterizado por buscar el mal del pueblo de Dios. ¿Quiere ver dónde está el espíritu de Edom? Busca el mal del pueblo de Dios. Busca el mal de los hijos de Dios. Busca el mal de aquellos que quieren servir a Dios. Edom se caracteriza por esto, por buscar el mal contra aquellos que Dios ha llamado. Es tremendo, hermano. Miremos en Números capítulo 20. Vamos a ver 3 pasajes. Números capítulo 20, versículos del 17 al 21 dice: te rogamos que pasemos por tu tierra,
no pasaremos por labranza, ni por viña, ni beberemos agua de pozos. Por el camino real iremos, sin apartarnos a diestra ni a siniestra, hasta que hayamos pasado tu territorio. Edom le respondió: no pasarás por mi país, de otra manera saldré contra ti armado. Y los hijos de Israel dijeron: por el camino principal iremos, y si bebiéremos tus aguas, yo y mis ganados daré el precio de ellas. Déjame solamente pasar a pie, nada más. Pero él respondió: no pasarás. Y salió Edom contra él con mucho pueblo y mano fuerte. No quiso pues Edom dejar pasar a Israel por su territorio, y se desvió Israel de él. Y uno dice: ¿por qué Dios va a destruir Edom? Porque tocó a su pueblo. Ya lo vamos a ver. Segunda de Crónicas, capítulo 20, versículos 10 al 11. Ahora pues he aquí los hijos de Amón y de Moab y los del territorio, escuche, ahí no dice el nombre, pero dice: y los del territorio de Seir. ¿Dónde habitó Edom? En Seir. A cuya tierra no quisiste que pasase Israel cuando venía de la tierra de Egipto, sino que se apartase de ellos y no lo destruyese. He aquí, ellos nos dan el pago viniendo a arrojarnos de la heredad que tú nos diste en posesión. Aquí vemos a Edom hacer alianza con Amón y Moab para atacar al pueblo de Dios. Segunda de Crónicas, capítulo 21, versículo 8. En los días de se rebeló Edom contra el dominio de Judá y pusieron rey sobre sí. ¿Por qué les quise leer esto? Porque aquí están las características, cómo es Edom. Y si usted está cayendo en esto, usted debe corregir. Porque contra Dios nadie puede. Debemos de entender que a veces nosotros vemos el pecado tan sencillo. Por lo que se ofendió, solo le dije que era un chaparro enano y se ofendió. Nosotros sentimos que no ofendimos a nadie. Medio le hice, medio lo empujé y ¡ay, qué gran ofensa! Nosotros sentimos que pecar no es pecado. Pero Dios toma muy en serio el pecado. Cuando uno ve estos pocos ejemplos, lo que es Edom, debe ponerse uno a pensar si esto lo está viviendo la iglesia en la actualidad. Porque sin duda alguna esto se vive en el mundo, pero no se debería ver dentro de la iglesia. Allá afuera vamos a ver a Edom actuar. Vamos a ver a Edom que él actúa allá afuera. Es normal verlo en el mundo, pero verlo en la iglesia no se debería ver. Una de las características de alguien con el espíritu de Edom es que no está dispuesto a ayudar a su hermano. Por el contrario, le cierra la puerta teniendo todo para ayudarle. Edom tenía la tierra para cortarles el camino a sus hermanos, pero no lo hizo. Cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, cuando fue libertado por Dios a través de Moisés, ellos venían caminando por el desierto y pasaron por tierra de Edom. Y ellos le explicaron, cuando usted lee todo el pasaje, es conmovedor cómo el pueblo de Israel suplica y él no se compadece. El pueblo de Israel le dice: hermano, déjanos pasar. Tú ya sabes que nosotros venimos de vivir la esclavitud en Egipto, y cómo nos trataban, y cómo sufrimos, y cómo sufrieron nuestros hijos, le dicen ellos. Y Jehová escuchó nuestra plegaria y nos libertó con poder y gloria. Cosas maravillosas hizo Dios. Ahora eres nuestro hermano. Nosotros necesitamos llegar al lugar donde Dios nos lleva. Solo déjanos pasar por tu tierra. No vamos a caminar en los sembrados, no vamos a caminar sino en la carretera principal. Aún si tomáramos un poco de agua,
nosotros te la vamos a pagar, pero déjanos pasar. Y Edom le dice, no, no pasarás. Él le dice, no vas a pasar. Y si pasas, si te atreves a cruzar mi territorio, yo te voy a destruir. Voy a salir y lucharé contigo. Hermanos, ¿cómo sale el pueblo de Israel al desierto? ¿Salió armado? No. El pueblo de Israel traía escobas, palos, azadones. El pueblo de Israel traía ganado, traía a sus hijos. El pueblo de Israel va caminando cansado por el desierto y le prohíben el paso. Ellos tienen que rodear, hermano, y cruzar otro desierto más por culpa de Edom. Entonces, hermanos, eso caracteriza a Edom, que no está dispuesto a ayudarle a sus hermanos. No está dispuesto, le cierra la puerta. Aunque tenga, no lo hará. Cuando alguien puede ayudar a un hermano que está pasando una situación difícil y no le ayuda, es un Edom. Porque una cosa es no poder ayudar porque no tenemos, porque no podemos en ese momento, porque no estamos en las condiciones de hacerlo. Pero otra cosa es que te sobre, que tengas, que no te falte nada y aún así cerres tu corazón. Es como que alguien venga y diga, yo tengo una gran hambre, usted no me da, ustedes están comiendo, y uno con una su mojarrona de libra y media bien dorada, ¿sí? Para que de aquí salga a comer duro a su casa, ¿sí? Y usted ahí está, ahí, y todavía le sobró una grande y viene alguien y dice, déme de comer. Ay no, usted, ¿por qué? Y él viendo la mojarra que sobra en el sartén y usted, no tenemos. Y se va a perder. Prefiere usted que le haga mal y que lo mande al baño a regalarlo. Usted es un Edom. Edom no ayuda a sus hermanos. Otra característica de Edom, miremosla. Edom se unió a Amón y Moab para pelear contra el pueblo de Dios. Edom es capaz de hacer alianza con tal de hacerle daño a alguien que Dios ha escogido para hacer, ir o llevar a cabo algo. Mire cómo es Edom. Edom, cuando él no puede solo, busca aliados para derrotar. Ese es Edom. Eso es Edom. Es peligroso Edom. Edom no es de fiar, hermano. Edom, si tiene a otro, te prende fuego. Edom, si está solo, se acobarda, pero busca aliados y te prende fuego. Ese es Edom. Hermanos, Edom es peligroso. Aquí hay un pensamiento de maldad. Unirse a quienes quieren destruir a otro. O sea, Edom averigua quién le cae mal, quién no quiere a Pedro. Ya, solo va a tomar el ejemplo, hermano. A usted todos lo quieren, pero lejos de aquí, dice el hermano Pedro. Mírame. Entonces Edom es así. ¿Quién no quiere a Pedro? Ya. Lo quiere fulano, no lo quiere fulano. Hay 5 que no lo quieren. Él se agrupa con los 5 para hacerle guerra a Pedro. Ese es Edom. Es peligroso Edom. Entonces, aquí hay un pensamiento de maldad. Es unir fuerzas para causar un mayor daño. Y esto se ha visto muy marcado, hermano, en la vida cristiana, en las divisiones de las iglesias, hermano. Cuando las iglesias se dividen, todos andan armando grupos para ver quién es más fuerte. Ese es el espíritu de Edom, dividiendo la obra del Señor. Y aunque muchos han dicho, no, gracias a Dios hubo división porque el evangelio se expandió, eso no es de Dios. Eso no es de Dios. Lo que es de Dios es que la iglesia levante siervos y lo apoye y los mande y ellos levanten una obra. La iglesia apoya, la iglesia invierte, la iglesia da, empuja hasta que esa obra prospera. Luego levanta otro siervo, lo envía, le ayuda, lo levanta, lo sostiene, invierte, la iglesia empuja hasta que esa otra iglesia se levantó. Esa es voluntad de Dios. Ahora que la iglesia se divida y midamos fuerzas, ¿quién es más fuerte? Hagamos grupos más fuertes, jalemos a esto, al otro. Eso es el espíritu de Edom, dividiendo la iglesia. Hermano, en los liderazgos de la iglesia, ¿cómo sucede eso? El pelear por el poder, el pelear no por el privilegio, el pelear por tener poder. Es el espíritu de Edom, hermano. Cuando hay rivalidad entre familias,
Hermano, ¿cuántas familias dicen: no te preocupes, nosotros somos más fuertes? Ellos, si hacen algo, nosotros. O sea, es como que medir fuerzas, cuando lo que debería es haber comunión, arrepentimiento, paz, y hacer lo que hizo Esaú y Jacob: ponerse de acuerdo y hacer las paces. Cuando se miden fuerzas, es el espíritu de Edom obrando ahí. Otra de las características de Edom es que está dispuesto a quitar a otro lo que recibió de Dios. Miren que es que Edom es peligroso, hermano. Por eso cuando uno ve el lugar de Edom hoy en día, que está en Jordania, hermanos, uno ve y cómo Dios destruyó a ese pueblo. O sea, la palabra se cumplió, fue destruido. No quedó nada de Esaú, nada. Porque Dios no ve con buenos ojos el espíritu de Edom. Está dispuesto a quitarle, hermano, a otro lo que recibió de Dios. Edom quería lo que Judá dominaba. A Judá le dieron esta tierra, ahí estaba el pueblo de Dios establecido en Judá, y a partir de ahí iba a ser lo que es Israel y todo lo que ha conquistado Israel. Pero Edom dijo: saquémoslo de ahí, agarremos nosotros eso. Edom quería lo que Judá dominaba, porque Dios se lo había dado. Miren qué cabeza tan vacía la de Edom, porque le dice: esto se lo dio Dios, quitémoselos. ¿Cómo se lo va a quitar si Dios se lo dio? Estamos hablando de tener más autoridad o tener la autoridad de otro. Esto es lo que busca Edom. Abdías lo pone en manifiesto. Qué difícil. ¿Cómo pasan los trabajos en lo secular, verdad, hermano? Cuando el que debería ascender no asciende por la boca de otro, porque quiere tener dominio sobre él. O el que era jefe, le quitan ese lugar porque alguien quería dominarlo. Hermanos, es peligroso, Edom. Entonces, podemos esperar sin duda alguna esto de los de afuera de la iglesia, pero es inconcebible ser sorprendidos con esto dentro de la misma iglesia. Podemos esperar esto de personas sin temor de Dios, pero no de quienes se llaman nuestros hermanos, aquellos que dicen que son cristianos y que son hijos del Dios vivo. Es inconcebible eso. Eso caracteriza a Edom. Qué profunda es la palabra, ¿verdad, hermano? Porque ese libro de Abdías, yo sé que muchos de ustedes lo han leído porque es bien cortito, ¿verdad? Es bien cortito el libro de Abdías, pero qué profundo. Miremos lo segundo. El juicio de Edom era causa de estar contra los escogidos. Entonces tenemos que entender por qué Edom desapareció. Todos aquellos que un día quisieron hacerle daño a la iglesia del Señor, hermano, han pagado su consecuencia. Yo he visto en estos 22 años que aquellos que le hicieron daño a la iglesia del Señor, no ha habido uno que no haya pagado consecuencias. Ni uno. Todos aquellos que le han hecho daño a los hijos de Dios han tenido que sufrir en carne propia la ira de Dios. La ira de Dios. Lo que sucede, hermano, es que las personas olvidan. O son aquellos que hacen daño, pero son olvidadizos. Y cuando están pasando una situación difícil, olvidan lo que hicieron. Y se atreven a decirle: Dios mío, ¿por qué? ¿Por qué? Si Dios se apareciera y les dijera: le hiciste daño a mi iglesia, te recordás a aquellos mis hijos, los difamaste, les hiciste esto, y ahora vas a pagar, porque el Señor ha dicho: mía es la venganza. Yo no tengo por qué actuar. Un hijo de Dios no tiene por qué vengarse, por qué actuar, por qué hacer esto, por qué movamos pitas, miramos. No, el hijo de Dios debe confiar en Jehová de los ejércitos, en su Señor. Él ha dicho: mía es la venganza. Yo no sé si usted lo cree, pero yo lo creo. Entonces, las personas que han hecho daño a la iglesia, le han hecho daño a los hijos de Dios, ven normal su sufrimiento, pero si hicieran memoria y se arrepintieran, alcanzarían misericordia.
alcanzarían misericordia. Pero el orgullo no se los permite, porque Edom es orgulloso. Ya lo vamos a ver más adelante. Ese es el problema de Edom. Por eso Edom no se salvó, porque era muy orgulloso. El Señor ama a su iglesia porque Él la compró a precio de sangre, hermano. Hermano, no se sienta poco. El Señor nos ama. Él ama a su iglesia. Él la compró a precio de sangre. El Señor ama su obra, porque su obra es su deseo, su voluntad. La obra del Señor es el medio por el cual se alcanza el mundo. Hermano, Él ama su obra. El Señor ama a sus escogidos, pues les ha preparado un lugar en el cielo. ¿Cómo la ve? Usted tiene un lugar en el cielo. Usted tiene un lugar con Dios. Él le ama. Aquel que lo toque a usted, aquel que le haga daño, se las tiene que ver no con usted, se la tiene que ver con aquel que preparó un lugar para usted en el cielo. Qué tremendo, hermano. Miremos qué dice Abdías, capítulo 1, versículos del 1 al 3. Visión de Abdías. Jehová el Señor ha dicho así en cuanto a Edom: hemos oído el pregón de Jehová, y mensajero ha sido enviado a las naciones. Levantaos y levantémonos contra este pueblo en batalla. Wow. He aquí, pequeño te he hecho entre las naciones, hasta abatido en gran manera. Estás abatido en gran manera. La soberbia de tu corazón te ha engañado. Y tú que moras en las hendiduras de las peñas, en tu altísima morada, que dices en tu corazón: ¿quién me derribará a tierra? Miren cómo habla Edom. Hermanos, Edom era un pueblo arrogante, arrogante. Y el Señor le dice: tú crees que eres grande, tú crees que eres grande, pero yo te considero pequeño. No solo te considero pequeño, la actitud de tu corazón ha llevado a que seas aborrecido, a que seas despreciado. Le dice: eres despreciado. Así le dice. Es decir, no que lo despreciaba la gente. Lo que está diciendo el Señor ahí es: yo te desprecio. Qué duro. A esta cantidad de creyentes, a esto, cuando hablamos yo te desprecio, esto no cabe en el corazón de gran cantidad de creyentes. No le ponen mucha atención, pero esto es muy, pero muy peligroso. Porque si Dios dice que puede despreciar a alguien, Él es soberano y puede hacerlo. Puede hacerlo. Miren, tenemos que tener bien claro esto. Para Dios es un problema la arrogancia en el ser humano, y más en alguien que se llame hijo de Dios. Porque la arrogancia, hermano, estaba en el corazón del diablo cuando fue desterrado. Cuando alguien empieza a portarse arrogante, cuando alguien empieza a ser lleno de este espíritu de Edom, cada vez peor, hermano, si se trata de uno de nosotros, de los hijos de Dios. Entonces, cuando esto sucede y somos así, nos comportamos así, Dios ve a Satanás ahí en nosotros. Y fuimos hechos a imagen de Dios. Pero cuando nos portamos así, la arrogancia era parte de Satanás cuando fue desterrado. Para alguien así es la evidencia de estar siendo controlado por Satanás. Hermano, qué fuerte va. Pero hermano, esto hay que predicarlo. Esto se debe predicar. Porque cuando alguien es así, está siendo guiado por Satanás. Es alguien que está, e incluso puede estar en la iglesia, pero no es espiritual. El espíritu de Edom es peligroso. La arrogancia es la actitud desmedida por algo que Dios le ha permitido conseguir, lograr o ser a una persona que pierde de vista que todo proviene de Dios. Tremendo.
Hermanos, Edom era orgulloso por su geografía. Le dice: tú que habitas en las peñas. Yo quiero ver si tenemos unas imágenes ahí en multimedia de lo que era Edom. Hoy en día es conocido. Este es Edom, miren, no lo cambia, mija. Esto es Edom, miren, hermanos. Lo que hoy es conocido un lugar turístico como Petra, donde los templos y las casas fueron construidas, cavadas en la pared. Eso era Edom. Demos otra foto. Su geografía, ellos eran orgullosos por esto. Miren, hermanos, la geografía de ellos eran unos grandes barrancos los caminos de ellos. O sea, nadie podía entrar a Edom. Ellos controlaban el territorio. Démosle. Miren, ese es el camino para entrar a Edom. Entonces por eso él le dice, la Biblia, hermano, tiene todo el detalle. Dice: tú que habitas en las hendiduras de las peñas. Ese Edom, miren, démosle a la otra, si hay otra. Miren cómo se ve. ¿Esa es la última o hay otra? Es la última, va. Volvamos a la predicación. Ya se hace una idea cuando le dice: tú que habitas en la hendidura de las peñas, a lo que se refería Dios. Hermanos, entonces eran orgullosos, hermano, por su geografía, y de su efectividad diplomática. Sabían hacer aliados, hermano, que le ayudaran a destruir al pueblo de Dios. ¿Quiénes eran los aliados de ellos? Los babilonios, hermano. Los babilonios. Y cuando usted va a Apocalipsis, ojalá, es que no da tiempo de predicar todo, pero hermanos, en Apocalipsis dice: la gran Babilonia ha caído. Y esos eran los amigos, los aliados de Edom, hermano. Los moabitas, los amonitas. Miren lo que dice Abdías capítulo 1 versículos 7 y 8. Todos tus aliados te han engañado. Y le está profetizando. En este momento no son sus amigos, pero él le va a profetizar el futuro. Le dice: todos tus aliados te han engañado, hasta los confines te hicieron llegar. Los que estaban en paz contigo prevalecieron contra ti. Los que comían tu pan pusieron lazo debajo de ti. No hay en ello entendimiento. Oiga esto: no haré que perezcan en aquel día, dice Jehová, los sabios de Edom y la prudencia del monte de Saúl. Hermanos, eran orgullosos no solo en su efectividad política y diplomática, sino también de los sabios y de su cosmovisión de ver a Israel destruido. Hermano, ¿saben por qué Edom fue destruido? Porque imagínese alguien que sabe que ese es el pueblo de Dios. Imagínese alguien que conoció lo que se dijo que hizo Dios en Egipto para sacarlos. Y que cuando abre sus ojos todos los días es para planificar cómo destruirlo. La mente de ellos, hermano, en su corazón destruir a Israel o despojarlo de todo era bueno. Era bueno. Ese es un corazón cegado por la maldad. Que nunca pase por su cabeza, hermano, hacerle daño a alguien que usted sabe que es hijo de Dios. Que nunca pase porque es un hijo de Dios. Tema y vuélvase a Jehová y pida perdón. Ay, no, pero es que ese hermano es bien humilde. No importa, porque él no va a pelear su batalla. Jehová es hijo de Dios. Tremendo, hermano. Dios está en contra de la soberbia. El Señor no ve con agrado el corazón orgulloso. Cuando alguien camina de esta manera, Dios pondrá su mirada en él. Y hay que tener cuidado. Cuando Dios inclina su oído porque le agrada lo que yo hago, eso es una bendición. Porque Él va a abrir puertas. Él va a cumplir su propósito en nosotros.
Pero cuando alguien por su arrogancia actúa mal y Dios pone su mirada en él, eso es peligroso. Porque no crean que es solo para verlo. Dios aborrece la soberbia, porque fue lo que entró en Satanás. Miremos el último punto, creo yo que sí. La manera como Dios humilla al arrogante y orgulloso. Versículos del 4 al 9. Oiga cómo le dice: si te remontares como águila, y aunque entre las estrellas pusieres tu nido, de ahí te derribaré, dice Jehová. Si ladrones vinieran a ti, o robadores de noche, como ha sido destruido, ¿no hurtarían lo que les baste? Si entraran a ti vendimiadores, ¿no dejarían algún rebusco? Como fueron escudriñadas las cosas de Esaú, sus tesoros escondidos fueron buscados. Todos tus aliados te han engañado, hasta los confines te hicieron llegar. Los que estaban en paz contigo prevalecieron contra ti. Los que comían tu pan pusieron lazo debajo de ti. No hay en ello entendimiento. No haré que perezcan en aquel día, dice Jehová, los sabios de Edom y la prudencia del monte de Esaú. Y tus valientes, oh teman, verán, serán amedrentados, porque todo hombre será cortado del monte de Esaú por estrago. La palabra de Jehová fue firme. Nadie de Esaú iba a vivir, nadie, por su arrogancia, por su orgullo, por hacerle daño a su pueblo. Le dice: aunque te remontes como el águila, yo te voy a derribar. ¿De qué habla esto? De grandeza, de superioridad, de altivez. El Señor dice: aunque te hagas muy grande, yo te voy a derribar. Los ladrones te robarán algo de valor, pero siempre te van a dejar algo. Dice: yo, dice Jehová, no dejaré nada. Cuando se entran a robar a una casa, hermano, y se entraron a robar, ¿qué se llevaron? Es que se llevaron el cilindro de gas. Las mujeres son las primeras que se dan cuenta. El cilindro de gas, miren las mujeres. De verdad, cuando se entran a una casa, las mujeres, ¿qué se robaron? El hombre no, el hombre va a ver si le sacaron el dinero, la pistola. La mujer no, va a la cocina. ¡Ay, se robaron el cilindro de gas! ¡Qué tragedia! ¿Ah? Se robaron el cilindro de gas. Las mujeres son así. Pero si usted se da cuenta, se robaron esto y se robaron esto, pero no se pudieron llevar todo, ¿verdad? Y eso es lo que él está diciendo. Los ladrones te van a quitar cosas de valor, pero te voy a quitar todo, le dijo Jehová. Y ahí mire esos lugares turísticos preciosos, pero están vacíos. Son cuevas de murciélagos, hermano. Tu diplomacia la voy a destruir, le dijo. Tus aliados te van a abandonar y serán tus enemigos. Haré que te traicionen, poniéndote emboscada para destruirte. ¿Qué le está diciendo? Tus aliados, él se sentía fuerte porque tenía todos estos malacates a la par de ellos, y le dice: te vas a quedar solito, ellos mismos te van a destruir. Y así pasó. Tremendo, hermano. Tenemos que tener bien claro que Dios no solo aborrece la soberbia, sino que la juzga y lo hace con mano dura. ¡Ja! Hermano, ¿saben quiénes somos nosotros? Nosotros a veces no entendemos la palabra. Fíjense que hay un hombre que está pasando una prueba grande. Le dio de todo a sus hijos. Les dio comodidades, todo lo que pidieron, cuanto quisieron, nunca les negó nada. Se esforzó fuerte por ellos. Pero ahora los hijos mismos tienen el valor incluso de matarlo. Imagínense un padre que le tiene miedo a su hijo, que lo puede matar. Este hombre habló con una cristiana, con una hermana,
Por supuesto es una hermana que no lee la Biblia, va a la iglesia y tal vez hace unos ayunos y cosas así, pero no lee la Biblia. Y le dice: hay que orar mucho, hay que orar mucho por sus hijos, y Dios va a convertir el corazón de ellos y verás que van a ser grandes siervos de Dios. ¿De veras? ¿Qué enseña la Biblia? ¿Qué enseña? Ah, no, pero mire el hijo pródigo. Pero el hijo pródigo no quería matar a su padre. El hijo pródigo regresó arrepentido a pedir perdón, no a matar a su padre. Absalón quería matar a David. ¿Cuál fue el final de Absalón? Muerte. Muerte. Los hijos de Saúl querían matar a David, solo Jonatán no. Pero Jonatán, por andar con ellos, también murió. No, hermanos. Para el hijo, en el tiempo antiguo, el hijo que levantaba su mano contra el padre era digno de muerte. La ley decía que tenía que morir. Ah, no, hermano, porque no, su palabra está y no cambiará. ¿Saben que muchos se engañan? Dicen: es que la Biblia dice que aunque nosotros seamos infieles, Él permanece fiel. ¿Saben qué está diciendo la gente? Que aunque nosotros hagamos muy mal las cosas, Él va a seguir dándonos cosas buenas a nosotros. La Biblia no enseña eso. Lee el pasaje y va a ver. Versículos atrás dice: porque si ustedes lo negaren, Él los va a negar. Así dice. Así dice. Y luego, adelante de que dice, cuando dice, Él no puede negarse a sí mismo. Lo que está diciendo: si nosotros permanecemos infieles a Él, a su palabra, a su obra, a su iglesia, lo que está diciendo: Él permanece fiel ¿a qué? A su palabra, a su obra, a su iglesia. Él no se puede negar a sí mismo. Si nosotros somos infieles, Él va a cumplir su palabra. Y si su palabra dice que debe haber castigo y corrección, tiene que haber castigo y corrección, porque Él no va a negar su palabra. Entonces, hermanos, agarramos la Biblia, la torcemos para hacer cosas malas. No funciona así. Dios aborrece la soberbia. No solo la aborrece, Él la juzga y con mano dura. Dios usa sus medidas, pero al ver esto es impresionante ver que el soberbio no logra discernir que está siendo juzgado por Dios. ¿Cómo la ve? Miren, pobre aquellos que no disciernen que Dios está corrigiendo. Tener a Dios por enemigo es lo peor que le puede pasar a alguien. El mensaje de Abdías es que nosotros debemos orar para que toda arrogancia y orgullo sea expuesto, humillado y derribado, porque esto solo le hace daño a la iglesia y al avance de su obra. Abdías lo que nos va a decir es esto: que el arrogante, el orgullo, aquellos que le hacen daño a la obra, a la iglesia, a lo que Dios nos ha dado para hacer, deben de ser expuestos, humillados y derribados. Ese es el mensaje de Abdías. Miren lo que dice Isaías 2, 11 y 12. La altivez de los ojos del hombre será abatida, y la soberbia de los hombres será humillada, y Jehová solo será exaltado en aquel día. Porque día de Jehová de los ejércitos vendrá sobre todo soberbio y altivo, sobre todo enaltecido, y será abatido. No, hermanos, cuidemos esto, cuidémoslo. Ningún soberbio que no se arrepiente quedará sin consecuencia. La soberbia también es vista como la necedad del corazón en la Biblia, hermano. Es un corazón necio. Tengamos cuidado de atender la voz de Dios, pero no ser olvidadizos. Que cuando Dios hable a nuestro corazón, corrijamos lo que tengamos que corregir, porque si no seremos soberbios. Santiago lo dice de esta manera, pero Santiago es más profundo, hermano. Él dice: pero Él da mayor gracia.
por esto dice, Dios resiste a los soberbios. Y dice, y da gracia a los humildes. Ahora, esa palabra resiste que usa Santiago, hermanos, significa poner en orden de batalla a un batallón para defenderse del enemigo. Pero como dice Santiago, ¿qué dice? Dios resiste al arrogante y da gracia a los humildes. ¿De qué está hablando Dios? Está diciendo que el ejército que está en batalla para ir contra su enemigo no es un ejército, es Dios que está en batalla para resistir al que lo va a atacar. Usted no sabe la batalla que pelea Dios por nosotros, hermano. El poderoso de Israel es tu Dios, es tu Padre, es el que te guía, el que te cuida, el que te protege, el que no tendrá en poco aquel que te quiere hacer daño. Dale un aplauso al Rey. Él nos ama, Él nos ama. Abdías, versículo 10, hermanos, al 14. Por la injuria de tu hermano Jacob te cubrirá vergüenza y serás cortado para siempre. El día que estando tú delante llevaban extraños cautivos su ejército, y extraños entraban por sus puertas y echaban suerte sobre Jerusalén, tú también eras como uno de ellos. Ay, hermano, pues no debiste tú haber estado mirando el día de tu hermano en el día de su infortunio. No debiste haberte alegrado de los hijos de Judá en el día que se perdieron, ni debiste haberte jactado en el día de su angustia. No debiste haber entrado por la puerta de mi pueblo en el día de su quebrantamiento. No debiste haber mirado su mal en el día de su quebranto, ni beber ni haber echado mano de sus bienes en el día de su calamidad. Tampoco debiste haberte parado en las encrucijadas para matar a los que de ellos escapasen, ni debiste haber entregado a los que quedaban en el día de la angustia. Hermanos, uno lee Santiago y lee esto, impresionante, porque Santiago sencillamente, si Jehová está listo para luchar con alguien, es para destruir. Contra sus hijos, Dios es para corregir. Nos va a doler la reprensión de Dios, pero no nos va a matar. Pero cuando Él va contra alguien, es para destruirlo. Por eso muchos que le han hecho daño a los hijos de Dios, a la obra de Dios, incluso les ha tocado que pagar con muerte, hermano. Con muerte. Ahora miren, ¿cómo dice Abdías aquí? Cuando vio su mal se alegró, cuando vio su mal criticó y juzgó. Oiga eso. Cuando vio su mal se aprovechó de Judá. Cuando vio que Dios juzgaba a su pueblo se alegró. ¿Saben que muchos que asisten a la iglesia y por algún motivo a alguien les cae mal, cuando estos ven la crisis que están pasando se alegran? Una vez yo escuché a una hermana decir: pobre fulano, es que se lo merece. Bueno está para que aprenda. Dice que cristiana. Eso es peligroso. Esto es visto muy, pero muy mal por el Señor. Cuando el Señor esté disciplinando a alguien, lo que debemos de hacer el resto es orar por él. Es pedir que Dios lo fortalezca, es pedir misericordia para él, es pedir que su fe en medio de la corrección no desmaye, que no flaquee. Ese es el deber del cristiano, no alegrarse por el mal que otro pase. Y termino con esto. Miren cómo era Edom. Salmo 137, 7. Oh Jehová, oigan el salmista que está clamando. Oh Jehová, recuerda contra los hijos de Edom el día de Jerusalén, cuando decían: arrasadla hasta los cimientos. Créanmelo, no se debe hacer,
Pero el día que un cristiano esté tan dolido que con el corazón y tristeza y dolor levante su mirada y diga: hicieron esto, acuérdate cómo me miraron con desprecio, hicieron esto. Acuérdate, Señor. Es como el salmista está diciendo, porque el salmista está diciendo: no olvides lo que hizo Edom. Edom dijo: que no quede nada. Cuidado, hermano, no provoquemos eso. Ezequiel 25, 12 al 14 dice: así ha dicho Jehová el Señor por lo que hizo Edom, tomando venganza de la casa de Judá, pues delinquieron en extremo y se vengaron de ellos. Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor. Oiga la sentencia: yo también. ¿Quién va a extender la mano? Jehová. Él dice: yo también extenderé mi mano sobre Edom y cortaré de ella hombre y bestia, y la asolaré desde el Temán hasta el Dedán, de mi pueblo Israel, y pondré mi venganza contra Edom en mano de mi pueblo Israel, y harán en Edom según mi enojo y conforme a mi ira, y conocerán mi venganza, dice Jehová el Señor. Los que un día han dicho: bueno está que les esté pasando esto, si no se arrepiente, la ira de Dios viene, hermano, inevitablemente. Como pueblo de Dios, no nos prestemos para albergar en nuestro corazón deseos malos ni maquinaciones como las de Edom. No. Mientras todo pasa acá, nuestro Dios está en su trono y Él sigue siendo Dios. Y mientras Él esté ahí y Jesucristo esté a su diestra, mientras tú seas hijo de Dios, en su mano estás seguro. Pero cuida tu corazón, cuida tus hijos, cuida tu descendencia. Porque el día que ores y digas: Señor, te pido por mi hijo, cuando no tuviste la autoridad a tiempo de corregirlo como debías de hacerlo, a tiempo de guiarlo como tenías que haberlo guiado, sino que consentiste la soberbia, consentiste el orgullo, será en vano decir: Padre, te encargo a mi hijo. Porque ese te encargo es: solo perdónale la vida, porque la ira de Jehová está sobre el soberbio, sobre el orgullo. Que nuestros hijos, que nuestra descendencia no llegue a ese momento. Póngase de pie.